Bueno, buenas tardes a todos. Nos reunimos nuevamente acá para una clase interresidente en estas jornadas que estamos realizando con los residentes del Hospital Domingo Funes. Esta vez me toca hablar a mí, que yo soy Cáceres Juan José, residente de la terapia. El tema que me toca hablar esta semana es trastornos del sodio. Bueno. Los contenidos de esta clase, no se asusten por la cantidad, es solamente un número, es un tema bastante largo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son los líquidos corporales, después vamos a hablar de lo que es el sodio, ¿sí? Y cuál es la función. Después un poquito de la osmolaridad, esto vendría a ser todo lo que es la fisiología del sodio. Y después sí vamos a entrar directamente de lleno en lo que son los trastornos del sodio. Todo lo que son las hiponatremias, las clasificaciones, cómo se presenta clínicamente, las principales causas, después un algoritmo con una aproximación diagnóstica. Vamos a hablar un poquitito de lo que es el síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, el manejo de lo que es las hiponatremias, y después vamos a hablar de lo que es la hipernatremia, también con su definición, su cuadro clínico, un poquitito de lo que es la diabetes insípida, y luego el manejo y cómo son las correcciones de sodio en estos casos de hipernatremia. Bueno, vamos primero con lo que son los líquidos corporales. Bueno, como sabemos, el cuerpo humano está formado por casi un 60% de agua, ¿sí? Se habla que el agua corporal total va entre un 45 y un 65% del peso total de la persona. Esto es variable siempre. Hay las variables que son la edad, la cantidad de grasa corporal y el sexo, ¿sí? Se habla que en el hombre un 60% del peso es el líquido, es agua, y en la mujer un 50%, ¿sí? Y cuanto nosotros somos más grandes, mayor edad, esta agua corporal va disminuyendo, ¿sí? Se habla que a partir de los 65 años aproximadamente, en el hombre pasa a ser un 50% del agua corporal total y en las mujeres un 45%. ¿Sí? De toda esta agua corporal que tenemos nosotros total, se distribuyen dos compartimentos principales. Un primer compartimento que es el compartimento intracelular, ¿sí? Todo el agua que está dentro de la célula, que en porcentaje se habla de que son 2/3 de todo lo que es el agua corporal total. Luego tenemos el otro compartimiento, que es el líquido extracelular, que está por fuera de la célula, que corresponde a 1/3 de lo que es el agua corporal total. A su vez, en este líquido extracelular, nosotros tenemos dos compartimientos más, por así decirlo. Tenemos lo que es el líquido intersticial, que es 2/3 de lo que es la cantidad total del líquido extracelular, y luego tenemos el líquido intravascular, que es lo que corre a través de los vasos sanguíneos, que corresponde a 1/3 del total del líquido extracelular. ¿Sí? A su vez también tenemos acá en la izquierda un pequeño cuadrito de lo que son los principales solutos en esta agua, en donde vemos que el principal soluto que se encuentra en el agua, en el compartimento extracelular, es el sodio, ¿sí? Y el principal en el compartimento intracelular es el potasio. Bueno, el sodio es el principal ion, como dijimos recién, estaba mostrando en la tableta, del espacio extracelular. Este ion genera una diferencia de potencial de membrana con el potasio, que se encuentra en su mayoría dentro de la célula, ¿sí? Bueno, generan esta diferencia de potencial de membrana. A su vez, bueno, forma gran parte de lo que es la osmolaridad de los líquidos, ¿sí? Y al formar parte de esta osmolaridad, controla lo que es el volumen intra y extracelular. Estos cambios en el sodio, en los compartimentos, va a hacer que el agua se mueva a través de las membranas celulares, ingresando o saliendo de las células, generando edema o deshidratación celular. Y además también regula lo que es la homeostasis del agua,
Bueno, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad, por definición, es la concentración de partículas osmóticamente activas que están contenidas en una disolución. Se expresa en osmoles o en miliosmoles por litro de disolvente. En este caso, nosotros estamos hablando de que la disolución habla de todo lo que es el agua corporal. Nosotros lo que más nos interesa en este caso es la osmolaridad plasmática, ¿sí? Hablamos de lo que es todo lo que va por el compartimiento intravascular. La osmolaridad plasmática tiene un valor normal que va entre 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer este cálculo de la osmolaridad? Bueno, tenemos una fórmula que es esta que encontramos acá. Se calcula 2 por sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 2.8. Este es el cálculo de la osmolaridad plasmática. Después tenemos otra fórmula que es el cálculo de la osmolaridad plasmática efectiva, que es la misma fórmula, pero se elimina lo que es esta parte de la urea sobre 2.8. ¿A qué viene esta fórmula? Que la urea no es un soluto osmóticamente activo, ¿sí? No difunde las membranas de la misma manera que difunden los otros solutos. Y esta otra fórmula del sodio, de la osmolaridad corregida, se utiliza en casos de que nosotros tenemos un paciente con una hiperglucemia marcada, porque no solamente el sodio es el soluto que genera mayor cantidad de osmolaridad, digamos, que no es osmóticamente activo, sino que el otro es la glucosa. Si nosotros tenemos un aumento muy grande de glucosa, o sea, hay mucha glucosa dando vueltas, genera una hiponatremia relativa, pseudo-hiponatremia se llama. Por eso nosotros debemos utilizar la fórmula corregida en caso de que tengamos un paciente con hiperglucemia. En ese caso lo que se hace es 2 por sodio más 0.016 por la glucemia menos 100. Y con los mismos valores, nos manejamos con los mismos valores siempre, entre 2.80 y 2.95. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la reabsorción del sodio, ¿sí? El sodio se reabsorbe principalmente, más que nada, en lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? A través de muchos cotransportadores, que no viene el caso nombrarlos, pero son muchos cotransportadores. Habla de que el 60 al 70% del sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Entre un 20 y un 30% se reabsorbe en el asa de Henle, ¿sí? A través del cotransportador sodio, potasio, cloro, ¿sí? Y después el otro 5 a 10% se reabsorbe en lo que es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, en donde van a tener principalmente efecto lo que es la aldosterona, activando los cotransportadores sodio-cloro, y la aldosterona y la hormona antidiurética con los receptores en el túbulo colector, las acuoporinas B2 principalmente, si la incorporación de estos transportadores. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la hiponatremia. Bueno, la hiponatremia se define como un sodio sérico inferior a 135 miliequivalentes por litro. ¿Qué debemos hacer nosotros ante un sodio sérico en un laboratorio de menor a 135? Lo primero que debemos hacer es descartar lo que son las denominadas pseudo-hiponatremias. En este caso, como nombré anteriormente, en pacientes con hiperglucemias o con cetoacidosis diabéticas, tenemos una disminución del sodio, pero que es relativa a los otros solutos que hacen que se movilice el agua y hace una hiponatremia dilucional relativa. En este caso, para descartarlo, tenemos que utilizar la fórmula del sodio corregido, que ya la nombramos previamente, ¿sí? Y después tenemos otros casos en donde hay un aumento de lo que es la fase sólida del suero sanguíneo y que disminuye, por así decirlo, la fase líquida,
y en ese caso también tenemos como una pseudohiponatremia. ¿Sí? En este caso, las principales patologías que pueden producirlo son hiperlipidemias o hiperproteinemias. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar nosotros a los trastornos, trastornos del sodio, sí, a las hiponatremias? Una primera clasificación va a ser según el tiempo de instauración en hiponatremias agudas, cuando se instauran en menos de 48 horas, e hiponatremias crónicas, cuando se instauran en más de 48 horas. Después vamos a clasificarlas según la osmolaridad, ¿sí? Con el cálculo de la osmolaridad plasmática, en hiponatremias hiposmolares, donde tenemos una osmolaridad menor a 280, hiponatremias isoosmolares con osmolaridad plasmática normal entre 280 y 295, y hiponatremias hiperosmolares con con osmolaridad superior a 295. Principalmente las hiperosmolares van a ser producidas por la cetoacidosis o las hiperglucemias, y las hiposmolares a veces son producidas por estos trastornos de hiperlipidemias e hiperproteinemias. Otra clasificación va a ser según el estado de hidratación del paciente, ¿sí? Es muy importante también esta clasificación. Que se va a clasificar en hipovolémicas cuando tenemos un paciente con signos de deshidratación, en pacientes normovolémicos en donde no hay signos de deshidratación, y en pacientes con hipervolemia donde tenés signos de sobrecarga de volumen o de líquidos. Y por último, la vamos a clasificar según la clínica en pacientes con hiponatremia asintomática, con hiponatremia con síntomas leves a moderados, y pacientes con síntomas graves. ¿Cómo se van a presentar clínicamente los pacientes con una hiponatremia? Bueno, se pueden presentar de manera asintomática, como dijimos recién, en donde pueden haber solamente algunos cambios cognitivos, algunos trastornos de la memoria, algunas alteraciones de la marcha, como desequilibrios, y generalmente los pacientes asintomáticos son los que cursan aquellos que cursan una hiponatremia crónica leve. Los pacientes que tienen una presentación clínica con síntomas leves a moderados, principalmente van a presentar cefalea, mareos, fatiga, letargia, náuseas o vómitos. Estos pacientes generalmente tienen una hiponatremia de instauración crónica también, pero ya moderada, con valores de sodio generalmente inferiores a 120. Y aquellos pacientes con con una presentación clínica grave, en donde ya el paciente se presenta con convulsiones, puede presentar un edema de pulmón, un edema agudo de pulmón de origen neurogénico, tienen distintos estados de presión de la conciencia hasta llegar al coma e incluso una muerte. Estos pacientes que tienen una presentación clínica grave habitualmente tienen una hiponatremia crónica grave, o es una presentación de una hiponatremia aguda. Bueno, habíamos dicho que nosotros podíamos clasificar a los pacientes en tres tipos de hiponatremia según el estado de hidratación según el estado de hidratación del paciente: hipovolémicos, euvolémicos y hipervolémicos. Nosotros, cuando tenemos un paciente con signos de deshidratación, vamos a primero evaluar lo que es el sodio urinario, el sodio que se excreta a través de los riñones. Si nosotros tenemos un sodio urinario inferior a 20, nos habla de que el riñón no está perdiendo sodio, que está funcionando bien. Entonces vamos a pensar que el sodio se está perdiendo por otro
por otro lado. En este caso, habitualmente se presentan pérdidas gastrointestinales, como son las diarreas, los vómitos, o lo que es la formación de un tercer espacio, como ocurre en los grandes quemados, en los traumatismos de partes blandas, en la pancreatitis, en algunas peritonitis, en donde el líquido escapa a un tercer espacio y se produce una hiponatremia. Después los podemos dividir después tenemos en donde los otros pacientes con una hiponatremia hipovolémica y un sodio urinario excretado mayor a 20, en donde ahí sí hablamos de que tenemos pérdidas renales principalmente. Los pacientes acá se presentan, son los pacientes que usan diuréticos como las tiazidas, puede ser en pacientes con enfermedad de Addison o un déficit en la aldosterona, la nefropatía perdedora de sal, que se da principalmente en los pacientes con insuficiencia renal crónica, con nefropatías intersticiales. Después, en algunos diabéticos, por la ósmosis que provoca la glucosuria, lleva agua y genera una hipertonicidad del intersticio renal que no permite reabsorber el sodio de manera correcta, igual que el manitol, y también algunas patologías especiales como son el cerebro perdedor de sal, en algunas patologías neurológicas con afectación del eje de la hormona antidiurética. Después tenemos los pacientes con hiponatremias y signos de sobrecarga de volumen o hipervolémicos. Estos también los vamos a clasificar según el sodio urinario, en donde tenemos, si tenemos un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro, hablamos de que hay una pérdida a nivel del riñón, del sodio. Acá se presentan los pacientes con enfermedad renal aguda o crónica. Y después tenemos los pacientes con un sodio urinario normal, es decir, menor a 20 miliequivalentes por litro, en donde tenemos los pacientes principalmente que presentan una insuficiencia cardíaca, los síndromes nefróticos y los pacientes con cirrosis. Y por último tenemos la hiponatremia normovolémica o la hiponatremia verdadera, por algunos llamados, en donde vamos a tener que descartar, vamos a hacer un abordaje diagnóstico, digamos, para descartar las principales patologías. Lo primero que nosotros tenemos que descartar es que el paciente no tenga una insuficiencia suprarrenal con déficit de glucocorticoides. Para esto vamos a pedir un cortisol plasmático y evaluar el eje de los glucocorticoides, digamos. Después tenemos que descartar que no haya ninguna patología tiroidea como del hipotiroidismo, como ser el coma mixedematoso, con una caída del gasto cardíaco y la elevación no osmótica de la secreción de la hormona antidiurética. Y después también tenemos situaciones postoperatorias en donde se ha hecho una resucitación con líquidos endovenosos hipotónicos o administración extra endovascular de vasopresina u oxitocina. Una vez que nosotros descartamos estas tres principales causas de hiponatremia normovolémica, después tenemos que evaluar el uso de algunos fármacos que también producen la hiponatremia, ¿sí? Principalmente la hidroclorotiazida, ¿sí? Y algunos antipsicóticos como la fluoxetina, alguna paroxetina, ¿sí? Y después algunos otros fármacos como la desmopresina, ciclofosfamida, algunos que no van a nombrar, ¿sí? Después, una vez descartado nosotros que la hiponatremia no sea por déficit de glucocorticoides, no sea por un hipotiroidismo, no sea por causas postoperatorias o que no sea por ninguna causa de fármacos, vamos a hablar de que el paciente presenta una
un síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética. ¿Sí? Es un diagnóstico que se hace por descarte. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña aproximación diagnóstica, como dijimos recién. Nosotros presentamos un sodio inferior a 135. Lo primero que vamos a calcular es la osmolaridad plasmática. Si tenemos una osmolaridad plasmática entre 200, mayor de 295, es decir, que esté hipertónico, vamos a hablar de que el paciente puede tener una hiperglucemia, una cetoacidosis diabética, ¿sí? Si tenemos una osmolaridad entre 280 y 295, es decir, normal, vamos a pensar que es una pseudohiponatremia por hiperlipidemia o hiperproteinemia, y si tenemos la osmolaridad plasmática sí reducida, es decir, hipotónica, ahí sí vamos a hablar de lo que es la hiponatremia verdadera. En ese caso, habíamos dicho que teníamos que valorar el estado de hidratación del paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con un estado hipovolémico de deshidratación, íbamos a valorar el sodio. Si tenemos más de 20 miliequivalentes por litro, hablamos de que el riñón no está reabsorbiendo bien el sodio, tenemos pérdidas renales, ¿sí? En caso de que tengamos menos de 20 miliequivalentes por litro, tenemos pérdidas extrarrenales, tercer espacio, diarrea, vómitos, ¿sí? Después vamos al otro lado. Si tenemos un paciente con un estado hipervolémico, con un agua corporal total alta, volvemos a valorar el sodio urinario. Si tenemos más de 20, hablamos de falla renal aguda o falla renal crónica, y si tenemos menos de 20, vamos a hablar de todo lo que son estados hematosos o síndrome de sobrecarga. Pacientes con cirrosis, con síndrome nefrótico o con una falla, con una insuficiencia cardíaca. Y si nosotros tenemos el paciente con un estado euvolémico, es decir, normovolémico, generalmente el sodio urinario siempre es mayor a 20 miliequivalentes, y en este caso, como dijimos antes, teníamos que descartar todo lo que son endocrinopatías, principalmente déficit de glucocorticoides. Después tenemos que ver el hipotiroidismo, descartar un coma mixedemato sobre la TSH, y el uso de diuréticos o los fármacos. Si nosotros descartamos todas estas tres cosas, por descarte nos va a quedar el diagnóstico del síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de este síndrome. Como dije anteriormente, el diagnóstico es por exclusión, ¿sí? Los criterios diagnósticos son estos. Tenemos que tener una osmolaridad plasmática efectiva menor a 270, una osmolaridad urinaria superior a 100, alta. Clínicamente tiene que comportarse euvolémico el paciente, como dijimos antes, y tiene que haber una elevación del sodio en la orina, habitualmente mayor a 40. Sí, siempre en ausencia de insuficiencia suprarrenal, de hipotiroidismo, de afectación de la pituitaria, o en una falla renal o uso de diuréticos, siempre descartando esto. Los diagnósticos, los criterios suplementarios generalmente son pruebas. Habitualmente tenemos una prueba en donde le damos 20 mililitros por kilogramos al paciente, y este tiene que haber orinado en las 4 horas el 90% de esta incorporación que le hicimos de líquido, con una orina con una osmolaridad de menor a 100, ¿sí? Pero estos son criterios suplementarios. Tiene muchas causas el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, entre ellas algunas neoplasias malignas como de pulmón, de cerebro, cánceres gastrointestinales, geniturinarios, leucemias, timomas, mesoteliomas, algunas causas pulmonares, como son las neumonías, tuberculosis, aspergilosis, EPOC, neumotoras, ventilación con presión positiva, algunas patologías intracraneales como traumatismo de cráneo, hemorragias suracnoideas, hidrocefalia, un Guillain-Barré.
Los fármacos, como dijimos antes, los antipsicóticos, antidepresivos, quimioterapias, vasopresina, los AINES, el éxtasis, y también algunos misceláneos como son el dolor, las náuseas o los estados postoperatorios en donde hay una inadecuada secreción, pero no en exceso como para producir a veces una hiponatremia. Bueno, ¿cómo va a ser el manejo de las hiponatremias? Bueno, siempre primero hay que tratar de, si tenemos una causa de esta hiponatremia, hacer el tratamiento específico de dicha causa. Luego lo que tenemos que hacer es una restricción hídrica, 800 mililitros por día de agua, para no generarnos seguir, si nosotros le dejamos que se tome libremente el paciente, puede generar una mayor hiponatremia por dilución. En caso de que el paciente se encuentre hipovolémico, hay que reponer el agua, el líquido, con solución fisiológica del 0,9%. En caso de que el paciente presente edemas, utilizar furosemida, no otros diuréticos. Y en los síndromes de inadecuada secreción del hormona antidiurético que no responden a los tratamientos, se pueden utilizar los baptanes. Otra cosa importante que hay que destacar es que el sodio siempre se debe corregir de manera despacio, de manera lenta, porque este sodio a nivel cerebral, si nosotros lo corregimos abruptamente, se produce un desequilibrio osmolar entre las células en el cerebro que hace una salida, un edema cerebral, con una desmielinización, pierde la mielina, las neuronas, y se produce lo que es la mieloninólisis pontina, un cuadro severísimo que puede dejar al paciente con una paraplegia, inclusive con un síndrome de enclaustramiento. Bueno, acá tenemos un poquito lo que es en cada solución que se utiliza habitualmente en los hospitales, cuántos miliequivalentes de sodio va a tener cada solución que nosotros utilizamos. La solución fisiológica común, al 0,9%, tiene 154 miliequivalentes en 1 litro, ¿sí? La solución hipertónica, el 3%, tiene 513 miliequivalentes. El Ringer lactato tiene 130 miliequivalentes por litro. Y las ampollas de sodio, cloruro de sodio hipertónico, contienen 34,5 miliequivalentes por litro. ¿Para qué es importante saber esto? Porque nosotros, para poder corregir el sodio en el paciente, vamos a utilizar una fórmula que es de la fórmula de Drogué-Madías, que nos va a ayudar a saber cuántos miliequivalentes de sodio le va a aportar al paciente, le va a aportar al paciente 1 litro de estas infusiones que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a usar esta fórmula? Es simple, nosotros tenemos el sodio en infusión, es decir, si nosotros elegimos pasarle una solución fisiológica del 0,9%, tendríamos 154. Tenemos un paciente con 120 de sodio, nos va a dar que 154 menos 120 nos da 34. Dividido el agua corporal total, que como dijimos antes, nosotros tenemos un 60% del peso, es decir que es 0,6 por el peso total del paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente, como ejemplo, un paciente de 70 kilos, tenemos un agua corporal total de 42 litros, ¿sí? Nosotros vamos a tener un sodio, entonces dijimos, de 154 de infusión menos 120 del paciente, nos da 34. 34 sobre 42 más 1, que es 43, nos va a dar 0,7, 0,8 casi.
Es decir, que por cada litro que nosotros le pasemos de solución salina, el paciente va a estar aumentando 0,8 miliequivalentes de sodio, el sodio sérico. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Porque como dijimos, nosotros tenemos que corregirlo de manera despacio el sodio, ¿sí? Si nosotros tenemos los distintos tipos de presentaciones, si el paciente se presenta con una hiponatremia aguda y síntomas graves, es decir, el paciente se presenta con convulsiones, inclusive en coma, nosotros primero tenemos que intentar llegar a un valor de seguridad, que es el 120 o más de sodio. Hay una meta que es entre 4 y 6 a 1000 equivalentes en las primeras 6 horas y siempre hasta 10 mil equivalentes en las primeras 24 horas. ¿Cómo vamos a manejar esto? Nosotros le podemos hacer bolos al paciente de solución hipertónica, el 3%, bolos de 150 centímetros cúbicos que pasen en 20 minutos. Y siempre con valoración neurológica, siempre estar al lado del paciente y valorarlo. Se lo valora a los 20 minutos, a los 40 minutos y a la hora. Si no hay mejoría de los síntomas neurológicos, se puede realizar otro bolo. Si hay mejoría de los síntomas neurológicos, se vuelve a se deja de hacer los bolos hipertónicos y se coloca la solución salina al 0,9 con el agregado algunas veces de ampollas de sodio, perdón. Si el paciente se presenta con una hiponatremia aguda, pero tiene síntomas leves a moderados, tenemos más tiempo, podemos buscar alguna causa y tratarla, ¿sí? Y también podemos utilizar bolos de solución salina al 3%. En este caso, habitualmente se usa uno solo, y el objetivo es siempre corregir 10.000 equivalentes, hasta 10.000 equivalentes, siempre se recomienda entre 8 y 10 en las primeras 24 horas. Y por último, el paciente que se presenta con una hiponatremia ya de manera crónica, este paciente sí se puede manejar con solución fisiológica al 0,9 y algunas ampollas se pueden agregar a esta solución porque si no le pasamos mucha cantidad de líquido al paciente, y la meta también es entre 8 y 10 mil equivalentes al día, y siempre buscar las causas y tratar las causas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es las hipernatremias. Este es un tema un poquito más cortito que las hipo. Las hipernatremias se define como un sodio sérico superior a 145. Los principales mecanismos que van a producir la hipernatremia van a ser cuando el paciente tiene pérdida de agua o cuando hay una pérdida de agua y de sodio, pero que la pérdida de agua es mucho mayor a la de sodio. ¿Sí? Las principales causas que nos van a provocar las hipernatremias van a ser las pérdidas gastrointestinales, los vómitos y las diarreas que no se reponen con líquidos adecuadamente cursan con hipernatremias, la diabetes insípida, un ingreso excesivo de lo que es el sodio, puede ser náufragos que toman mucha agua de mar o consumo de tabletas de sodio. Y después también en pacientes con hiperhidrosis, con golpes de calor, con quemaduras extensas o toxicodermias que pierdan mucho líquido y que no y que no pierda de la misma manera el sodio. Lo que hay que destacar es que las hipernatremias siempre van a ser hiperosmolares, a diferencia de las hiponatremias. ¿Sí? En este caso, nosotros lo que vamos a valorar es de la misma manera que en las hiponatremias, es valorar el volumen extracelular, ¿sí? Es ver si el paciente se encuentra normovolémico, hipovolémico o hipervolémico. ¿Sí? En este caso vamos a tener la presentación una hipovolemia, o sea, una hipernatremia hipovolémica, en donde hay una disminución total del sodio, pero también hay una disminución más profunda del
del agua total del cuerpo. En este caso también valoramos lo que es la excreción urinaria de sodio, ¿sí? En caso de tener un sodio mayor a 20, un sodio urinario mayor a 20, también hablamos de que hay pérdidas renales de sodio. En estos casos se pueden dar en pacientes en donde tienen una obstrucción renal y que después de obstruirlo tienen una diuresis muy marcada y no llegan a reponerla con el sodio, entonces, y no pierden sodio, solamente pierden agua y no sodio, y se produce esta hipernatremia. O patologías renales intersticiales también, o intrínsecas. Y si tenemos un sodio inferior a 120, sodio urinario inferior a 120, hablamos de que pueden ser pérdidas extrarrenales, como sudor excesivo, diarreas, algunas fístulas, los vómitos, ¿sí? Después vamos a tener el paciente con hipervolemia, ¿sí? En donde vamos a tener un sodio total aumentado, más aumentado que el agua total, aunque también la tenemos aumentada. En este caso, el sodio urinario va a estar siempre aumentado, va a ser mayor a 20, porque va a estar intentando perder sodio el cuerpo. Esto pueden ser ganancias de sodio primarias, con un hiperaldosteronismo primario, en el síndrome de Cushing, en uso de soluciones de diálisis hipertónicas o consumo de sodio, de tabletas de sodio. Y también el uso de bicarbonato también puede producir hipernatremia. Y por último, tenemos a los pacientes con euvolemia, en donde el agua corporal total está disminuida también, pero no hay cambios en el sodio total, no está disminuido. En este caso, el sodio urinario puede ser variable y podemos hablar de que tenemos pérdidas renales, como en la diabetes insípida o en la hipodipsia, y pérdidas extrarrenales en donde tenemos pérdidas insensibles a partir de la piel o pérdidas respiratorias. Bueno, ¿cómo se va a presentar el paciente con una hipernatremia? Bueno, también se va a presentar con un cuadro principalmente neurológico. El agua, cuando hay un medio hipertónico, hipernatrémico afuera, el agua de la célula tiende a salir y provocar deshidratación a nivel celular. Esto va a producir que haya una disminución de lo que es toda la secreción exócrina, que se va a presentar con sequedad mucocutánea. Después también hay una disminución de la secreción de los cuerpos ciliares a nivel de los globos oculares, con globos oculares depresibles, ¿sí? Y después la deshidratación de las células del sistema nervioso central, en donde van a producir, van a marcar un aumento de la sed, ¿sí? Se puede presentar con fiebre, con vómitos, hay un aumento del riesgo de hemorragias subaracnoideas, y después se presentan con síntomas de depresión del sistema nervioso central, como estupor, convulsiones, coma y por último la muerte. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la diabetes insípida, la diabetes insípida se va a clasificar principalmente en cuatro tipos, digamos. Una diabetes insípida central, que habla de que no tenemos una buena secreción de la hormona antidiurética a nivel hipotalámico, digamos, a nivel central, y una diabetes insípida nefrogénica, donde el problema está a nivel renal, es decir, que hay una buena secreción de vasopresina, pero no hay una buena respuesta a nivel renal a esta hormona, ¿sí? Y después se puede clasificar también en congénitas y gestacionales. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos para la diabetes insípida? Bueno, como dije recién, va a ser un defecto en la producción o la liberación de vasopresina en la central, o una falla en la respuesta del túbulo colector en la nefrogénica. En estos casos, los criterios diagnósticos, bueno, antes que nada la hipernatremia. El paciente se va a presentar con poliuria, habitualmente más de 3 litros de diuresis diaria.
Va a haber una osmolaridad sérica superior a 300, va a haber hiperosmolaridad, como les dije antes, las hipernatremias siempre se presentan con hiperosmolaridad. Va a haber hipostenuria con una densidad urinaria menor a 1010, una osmolaridad urinaria baja, inferior a 300, un sodio urinario que sea menor a 40, y también se puede hacer el test de deprivación, donde se puede administrar vasopresina o desmopresina para evaluar si hay un problema a nivel central. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el manejo de las hipernatremias? Bueno, de la misma manera que las otras. Si tenemos una causa específica, tratarla. Si el paciente se presenta de manera hipovolémica, se puede utilizar solución fisiológica al 0,45%. En pacientes con diabetes insípida se pueden usar análogos de la vasopresina como la terlipresina, y de la misma manera que en la hiponatremia, el sodio debe corregirse de manera cautelosa y despacio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a corregir el sodio en estos pacientes? Bueno, de dos maneras distintas. Si el trastorno es un trastorno agudo, es decir, menor de 48 horas de instauración, tiene el mismo tiempo de instauración que la hiponatremia, se corrige con lo que es el déficit de agua libre. ¿Sí? En este caso, calculamos lo que es el óvulo corporal total, que ya sabemos que es el peso por 0,6 en los hombres, por 0,5 en la mujer, por el sodio sobre 140 menos 1. Siempre con el objetivo de corregir como máximo hasta 1, y yo no diría 2, en alguna bibliografía hablaba de 1, 1,5 mil equivalentes por hora de esta hipernatremia, porque corremos el mismo riesgo que corremos con la hiponatremia, ¿sí? Cambios bruscos en el sodio plasmático produce grandes cambios a nivel cerebral con la desmielinización y los trastornos de la mielonilisis pontina. En caso de que el trastorno sea crónico, se usa la misma fórmula de droguemadías que nombramos en la hiponatremia, ¿sí? Pero en este caso lo que utilizamos son soluciones que no tengan aportes de miliequivalentes de sodio, como ser el agua libre por la sonda nasogástrica, o se puede utilizar solución dextrosa con alguna... con las unidades de insulina para neutralizarlo. Entonces la fórmula quedaría 0 menos el sodio que nosotros tenemos del paciente sobre el agua corporal más 1. ¿Sí? Y eso nos va a dar los 1000 equivalentes que le corregiríamos con 1 litro de este líquido, y eso lo tenemos que dividir en las 24 horas para pasarlo, ¿sí? En este caso, la corrección sin trastornos crónicos se recomienda entre 0,5 mil equivalentes a 1 mil equivalente por hora, con un máximo igual, con el mismo máximo que en la hiponatremia, de hasta 8, reducir entre 8 y 10 mil equivalentes por día como máximo. Y bueno, eso es todo con la clase de los trastornos del sodio.